En el siguiente video mostraremos y explicaremos cómo a partir de algunos elementos se puede construir una celda solar casera. Pero primero, debemos armar un marco teórico que nos permita entender el funcionamiento de este dispositivo. Comenzaremos por explicar lo básico, es decir, qué es un material sólido. Los sólidos se dividen en cristalinos y amorfos. Los sólidos amorfos carecen de formas y caras definidas, y a su vez de una estructura ordenada. Sus moléculas están distribuidas azarosamente y son isotrópicos. Constan de una temperatura característica donde sus propiedades suelen experimentar cambios importantes. Los sólidos cristalinos poseen una estructura ordenada de manera regular formando redes cristalinas. Estos sólidos son excelentes conductores, siempre y cuando los átomos que los formen sean del mismo tipo. Existen diferentes tipos de sólidos: covalentes, cristales iónicos, sólidos de enlace de hidrógeno, sólidos moleculares y metales. Los covalentes tienen enlaces direccionales y determinan el ordenamiento geométrico de los átomos en la estructura cristalina. Son duros y poco deformables, no son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Algunos son semiconductores. Los cristales iónicos presentan enlaces fuertes y omnidireccionales, puntos de fusión y ebullición altos, son duros, solubles en disolventes polares y conducen la electricidad en estado fundido. Los que tienen enlaces de hidrógeno son similares a los iónicos. Puntos de fusión y ebullición alto presentan uno o más átomos de hidrógeno. Los moleculares son moléculas no polares y están unidas por la fuerza de Van der Waals. Su conductividad es nula y son bastante deformables. Los metales, en su estructura, cada punto reticular del cristal está ocupado por un átomo del mismo metal. Tiene pocos electrones débilmente ligados a sus capas más externas. Excelente conductividad tanto térmica como eléctrica debido a sus electrones libres. La capacidad de cada tipo de sólido de conducir necesita de la teoría cuántica para ser explicada, la cual nos dice que los átomos tienen niveles de energía discretos cuando están aislados unos de otros. Sin embargo, si consideramos una gran cantidad de átomos, la situación cambia dramáticamente. Si un conjunto de n átomos idénticos, inicialmente aislados, son gradualmente acercados entre sí para formar una red cristalina, las funciones de ondas electrónicas se empiezan a traslapar y la interacción entre ellos ocasiona que cada nivel energético se divida en n niveles con energías ligeramente diferentes, de modo que cada nivel se divide en muchos niveles energéticos llamado banda. Las bandas de energía se encuentran separadas unas de otras por brechas denominadas bandas prohibidas o gap. El ancho de estas dependerá del tipo de átomo y el tipo de enlace en el sólido. Las bandas se designan de acuerdo al valor del momentum angular orbital del nivel energético al cual están asociadas. Las bandas asociadas con las capas completas internas en los átomos originarios tienen las cuotas exactas de electrones que les permite el principio de exclusión de Pauli. En estas bandas, los orbitales no sufren alteraciones significativas y retienen su carácter atómico al formarse el sólido. Sin embargo, la banda correspondiente a la capa atómica más externa, la de valencia, es la más interesante en lo que se refiere a las propiedades de los sólidos. Si la banda más externa no está completamente llena, se la denomina banda de conducción, pero si está llena, se llama banda de valencia y la banda vacía que queda inmediatamente encima de esta última recibe el nombre de banda de conducción. Un parámetro importante en la teoría de banda es el nivel de Fermi, ya que este es el máximo de los niveles de energía de electrones disponibles a bajas temperaturas. La posición del nivel de Fermi con relación a la banda de conducción es un factor fundamental en la determinación de las propiedades eléctricas. Este concepto proviene de las estadísticas de Fermi y Dirac. Aquí podemos apreciar cómo afecta la temperatura y la posición del nivel de Fermi en los estados de energía que ocupan los electrones. En la gráfica se puede observar la energía y la función de energía, la cual es la función de Fermi, que da la probabilidad de que un estado de energía de electrones disponible dado sea ocupado a una cierta temperatura. Esta distribución, como se observa, es un escalón para temperaturas bajas, ya que la mayoría de los estados hasta el nivel de Fermi, EF, están llenos, es decir, tiene una probabilidad igual a 1 y cada estado está ocupado por un electrón debido al principio de exclusión de Pauli. En cambio, por encima del nivel de Fermi prácticamente no hay electrones, es decir, la probabilidad es nula. Para temperaturas más altas existe una probabilidad no nula de que haya electrones por encima del nivel de Fermi, y esto se puede deducir observando la deformación que se produce en la función de Fermi. Manteniendo una temperatura constante, si aumentamos el nivel de Fermi, los niveles de energía superiores empiezan a ser ocupados por los electrones. El caso contrario ocurre al disminuirlo.
Si en cambio mantenemos un nivel de Fermi constante y aumentamos la temperatura, la probabilidad de que un electrón ocupe un estado de energía mayor al de Fermi aumenta. El caso contrario ocurre cuando la temperatura disminuye. Esto se debe, como se dijo anteriormente, a que la función de Fermi depende de la temperatura. Teniendo en cuenta lo que se sabe hasta el momento, estamos en condiciones de presentar los aislantes, semiconductores y metales. Los aislantes son materiales con escasa capacidad de conductividad eléctrica. Presentan un gap o zona prohibida de aproximadamente 6 electrovolts. Los materiales más comunes son los plásticos y los cerámicos. Los metales se diferencian del resto de los elementos fundamentalmente por el tipo de enlace que constituyen sus átomos. Se trata de un enlace metálico en el que los electrones forman una nube que se mueve rodeando todos los núcleos. Esto les confiere las propiedades de conductividad eléctrica, brillo, etc. Estos no presentan gap o zona prohibida, sino que la banda de valencia y la de conducción prácticamente se limitan entre sí. Los semiconductores son elementos que se comportan como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico magnético, la presión, la radiación que se le incide o la temperatura del ambiente en la que se encuentra. Presentan un gap de aproximadamente 1 electrovolt. Los semiconductores a su vez se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son cristales de silicio o germanio que poseen una estructura similar a la del carbono. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden absorber la energía necesaria para saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Obviamente, el proceso inverso también se produce, de modo que los electrones pueden caer liberando energía. A este fenómeno se le denomina recombinación. A una temperatura dada, la velocidad de creación de pares EH electrón-hueco se iguala. Por lo tanto, la concentración global de electrones y huecos permanece constante. Los electrones y los huecos son portadores que contribuyen al paso de la corriente eléctrica. Los semiconductores extrínsecos básicamente son semiconductores intrínsecos al cual se le añade un pequeño porcentaje de impureza, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, y se dice que está dopado. Evidentemente, las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio o germanio. Existen dos tipos de semiconductores extrínsecos, de tipo N y de tipo P. Los de tipo N son los que están dopados con elementos pentavalentes, es decir, que tienen 5 electrones en la última capa, lo que hace que al formarse la estructura cristalina, un electrón quede fuera de cualquier enlace, quedándose en un nivel superior al de los otros 4. Como consecuencia de la temperatura, además de la formación de los pares EH, se liberan los electrones que no se han unido. Dado que al doparlo los portadores mayoritarios son los electrones, a las impurezas se les llama donadoras. Los de tipo P son los que están dopados con elementos trivalentes, los cuales dejan una vacante con un nivel energético ligeramente superior al de la banda de valencia, pues no existe el cuarto electrón que lo rellenaría. Esto hace que los electrones salten a las vacantes con facilidad, dejando huecos en la banda de valencia y siendo los huecos portadores mayoritarios. A estas impurezas se les llaman aceptoras. En esta aplicación podemos observar qué le ocurre al nivel de Fermi bajo el efecto del dopaje. El elemento con el que se está trabajando es el silicio. Si al mismo deseamos elevarle el nivel de Fermi, se lo debe dopar con una impureza donadora, cuya concentración se puede observar a la izquierda. También se puede observar el aumento del nivel de impureza. Si deseamos el efecto inverso, disminuir el nivel de Fermi, se lo debe dopar con una impureza aceptora, cuya concentración se puede observar a la derecha. Los mismos efectos ocurren si trabajamos con germanio. Aumentamos y disminuimos el nivel de Fermi dopándolo. Además, observando los portadores de carga N y P, vemos que cuando el nivel de energía de Fermi, denotado por EF, se acerca al borde de la banda de conducción, denotado por EC, se convierte en un semiconductor del tipo N, y cuando el nivel de energía de Fermi se acerca al borde de la banda de valencia, denotado por EB, se convierte en un semiconductor del tipo P. Teniendo en cuenta los vistos hasta el momento, daremos a conocer el comportamiento en una juntura PN polarizada, es decir, qué ocurre en la unión de un semiconductor P y un N al aplicarle una tensión. En el punto de juntura o unión PN se forma una barrera de potencial en la que los huecos del semiconductor P por un lado y los electrones del semiconductor N por el otro alcanzan un punto de equilibrio, creándose alrededor de dicha unión una zona de deflexión que impide que la corriente eléctrica fluya a través del diodo así formado. Por consiguiente, en ese punto los denominados niveles de Fermi se emparejan a ambos lados de la unión.
Al polarizarlo directamente, el semiconductor P se vuelve más positivo, lo que ocasiona que se cree una diferencia en altura del nivel de Fermi en la parte negativa del diodo. Esto facilita que los electrones libres en esa parte alcancen la banda de conducción y puedan atravesar la unión o juntura PN, pasando a llenar los huecos presentes al otro lado de la unión. De esa forma, los electrones alcanzarán la banda de conducción, atravesarán la unión PN y saltarán de un hueco a otro en la parte positiva P hasta concluir finalmente su recorrido en el polo positivo de la fuente de suministro eléctrico. Y dado que en este caso los electrones poseen más energía que los huecos, se establece un flujo de corriente en dirección al polo positivo de la batería. Al polarizarlo de forma inversa, el semiconductor P de la unión se vuelve negativo. En esas condiciones, el nivel de Fermi correspondiente a P crece en altura, mientras que en el semiconductor N disminuye, impidiendo así que los electrones se puedan mover a través del cristal semiconductor. Debido a esta polarización, la zona de deplección se amplía. Por tanto, bajo esas circunstancias, los electrones presentes en el lado N carecen de la suficiente energía para poder atravesar la unión PN y no es posible que se produzca un flujo de corriente eléctrica. Teniendo en cuenta el marco teórico dado, se procederá a explicar el funcionamiento y la construcción de la celda solar casera. Los materiales necesarios son lámina de cobre, pinzas cocodrilo, cables, papel de filtro, hornalla de cocina, soplete, etc., agua, sal, placa de plástico, cinta transflé, tijera y tester. El procedimiento para la construcción de la celda solar casera es el siguiente. Primero debemos cortar dos trozos de aproximadamente 5 por 7 centímetros de lámina de cobre. Luego se cortan 4 o 5 trozos de papel de filtro de igual tamaño que las láminas cortadas anteriormente. Se debe conseguir un trozo de plástico parecido al de los envases descartables del mismo tamaño que los dos anteriores. A uno de los trozos de lámina de cobre se le debe cortar de forma que quede como una U. Luego se realiza una perforación en cada lámina cortada. Es necesario limpiar con una virulana o lija fina los trozos de láminas de cobre. De esta manera se podrá sacar cualquier grasitud o suciedad que tenga. También se debe usar alcohol. Luego, el trozo entero de cobre se lleva al fuego durante aproximadamente 2 horas. En caso de realizarse sobre una hornalla, como el que se muestra, se debe colocar un alambre del tipo mosquitero para que de esta manera el calor sea homogéneo. En lo posible, el alambre debe ser grueso para que de esta manera no se funda con el calor. Mientras que se calienta, se podrá observar que el cobre se torna de un color rojizo. Esto es óxido cuproso, el cual es la base de la celda, ya que es un semiconductor intrínseco, cuyos electrones necesitan una energía igual a la otorgada por el Sol para poder saltar a la banda de conducción. Luego se podrá observar que la lámina se tornará un color negro, esto es óxido cúprico. Pasadas las 2 horas de la exposición al fuego de la lámina, la misma se retira y se deja enfriar lentamente hasta llegar a temperatura ambiente, para que de esta forma la capa de óxido cúprico no se pegue a la de óxido cuproso. Con un papel o servilleta se extrae el óxido cúprico de forma suave, para no dañar la capa de óxido cuproso. Con una virulana se limpia el agujero anteriormente realizado en la lámina de óxido cuproso y se procede a soldar los cables en ambas láminas. Luego se limpian nuevamente las dos láminas para quitar cualquier grasitud que haya quedado en la placa durante el proceso de armado. Se calienta agua y se le agrega sal con el fin de obtener agua salada al 25% y se humedece el papel filtro en la misma. El hecho de calentar el agua es para que la sal se disuelva fácilmente en la misma. Luego se colocan sobre 2 trozos de cintas con el pegamento hacia arriba el plástico cortado anteriormente, el cual actúa como soporte, el trozo de cobre en forma de U, el papel de filtro humedecido, el trozo de cobre entero, el cual tiene óxido cuproso y debe estar orientado hacia arriba, y por último otros 2 trozos de cinta con el pegamento hacia abajo, de forma de que todos los elementos queden uno encima de otro respectivamente y se los pueda envolver con la cinta. Se colocan las pinzas cocodrilos en los extremos de los cables salientes de las láminas y de esta forma la celda ya está construida. El último paso es colocarla al sol. Se recomienda que sea al mediodía para obtener buena energía por radiación. Por último, se mide con un tester el voltaje y la corriente que genera la celda. Esta celda entrega aproximadamente 30 mV y 0,3 mA. Este tipo de celda no poseen una larga vida útil,
ya que el agua salada sulfata las láminas de cobre impidiendo que siga funcionando. Básicamente, esta celda solar funciona debido a que los electrones del óxido cuproso necesitan una energía igual a la que entrega el Sol para saltar a la banda de conducción. De esta manera, los electrones deslocalizados viajan a través del papel humedecido con agua salada hasta la lámina de cobre en forma de U. Luego pasan por los cables a través del tester y vuelven a su lámina original con el óxido cuproso. Para aclarar que los electrones pueden moverse a través de la celda gracias al agua salada y al cobre, los cuales son conductores. Para concluir este video, podemos decir por un lado que el entendimiento de las propiedades de los sólidos es uno de los logros importantes de la física y esto ha dado un gran impulso a los avances de la tecnología actual. Por otra parte, que la tecnología solar está en el foco en esta era donde se buscan nuevas formas de generar energía sin dañar al medio ambiente, ya que esta ofrece energía limpia y no genera desechos de ningún tipo. De esta manera se reducen los gases contaminantes que producen los otros medios de generación de energía. Sus desventajas son la cantidad de energía y materiales que necesita su manufactura en relación al tiempo que necesitan para compensarlo, y que solo es apto para ciertos climas y regiones.